Bien, la Divina Providencia, capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, consta de 7 puntos. Yo recuerdo que cuando niño, una tía abuela, las cuales le he contado, me llevaba a una iglesia católica y había una imagen ahí de la Divina Providencia en la cual yo me tenía que hincar y hacer unos rezos. Y yo le preguntaba a esta anciana que qué era la Divina Providencia. Nunca me logró explicar qué es la Divina Providencia, pero la imagen era un anciano en el centro, Cristo sentado, pasible, y el Espíritu Santo, una paloma, y de ahí emanaban como rayos solares, que era la Divina Providencia. Lo que sí me queda claro es que la Divina Providencia es todo lo bueno que nos pueda acontecer o suceder. Pero la confesión de fe dice que no solo lo bueno que nos acontece en nuestra vida es parte de la Divina Providencia, también todo lo malo que nos acontezca en nuestra vida y todos los eventos históricos de nuestra vida y de todas las sociedades que han existido, todas las cosas buenas y malas han sido decretadas por Dios. No puede ser, pastor, que mi cáncer haya sido decretado por Dios, tu cáncer, tu muerte, tu vida, tus alegrías, todas las cosas han sido decretadas por Dios. ¿Cuándo? En el consejo eterno, Efesios 1:11, en la eternidad, en el decreto de Dios. Todo ha sido decretado. Si no tenemos cuidado con el decreto de Dios y la providencia de Dios, podemos llegar a dos herejías. Una es el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Que Dios echa a andar el mundo como cuando usted le da cuerda a un reloj y una vez que ya le dio cuerda lo deja sonando, lo deja andando. Entonces el deísmo, nos imaginamos a Dios y hay gente que tiene esa idea de Dios, que Dios echó a andar el mundo, se puso hasta arriba en un estrado y está viendo todo lo que sucede. Él está tan ocupado que, a ver, le echa una mirada a este mundo. Y aquí ha dejado al diablo, el cual está haciendo una de diabluras. Hay guerra, hay enfermedad, yo no gano dinero y todas esas cosas. Y de vez en cuando Dios se asoma y dice, échenle ganas, ánimo. Y la gente, los cristianos están de rodillas orando porque están decapitando a cristianos en Turquía, en Irak. Y hay que orar para que Dios se conmueva. Y que por fin le eche ganas a este mundo del cual se ha olvidado. El deísmo, que Dios echó a andar el mundo y se apartó. Entonces requiere de la fuerza y de la oración de un creyente para hacer mover la mano de Dios. Ese es un error. Dios tiene control absoluto de todo lo que acontece, bueno y malo en tu vida, y no es el diablo el que tiene el control de lo bueno y lo malo. El diablo es usado. El hombre es usado para hacer mal o bien. Tendría yo que llevarlos a un estudio de San Agustín de Hipona, que cuando empieza el mal. ¿Cómo es que empieza el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Y ahorita no me daría tiempo, no es el tema. El otro extremo que usted puede caer con el decreto de Dios, que se cumple con la providencia de Dios, es que usted puede caer en un fatalismo. ¿Qué es fatalismo? Bueno, si Dios ya determinó, decretó y se va a cumplir lo que decretó, pues yo ¿para qué oro? ¿Para qué evangelizo? Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, y usted cae en un fatalismo. Dios va a salvar a la gente que va a salvar a través de la predicación de usted, porque Dios no mandó ángeles. Entonces, el decreto de Dios, que es el capítulo 3 de nuestra confesión de fe, se cumple a través de la providencia de Dios. El decreto se cumple a través de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia?
disponer de antemano, anticipadamente, preparar algo para lograr un fin. Todo lo bueno y todo lo malo. Y preguntas como, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Ahí está un título de un libro. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Bueno, eso sucedió solo una vez en la historia, la crucifixión de Cristo. El verdaderamente bueno fue crucificado por gentes malas. Fuera de ahí, el resto son malos. Y hasta estoy tentado en entrar en el origen del mal de San Agustín de Hipona. Bueno, San Agustín de Hipona dice que Dios creó todo bueno. ¿Está usted de acuerdo? Sexto día. Y vio Dios, 1:31, que todo era bueno, incluyendo hombres y ángeles. La doctrina o la teoría de San Agustín es, a ver si lo puedo explicar. Dios crea 3 cacerolas hirviendo de carne de res, ¿sí? Ya ve cómo hierve eso, ¿no? Y es bueno, ¿o no? Se puede comer, bueno, al que le gusta la carne, pues. 3 cacerolas. Pero viene la privación del bien. Una se enfría por sí misma y las otras 2 no. Siguen calientes eternamente. Privación de calor. ¿Qué es el mal? Privación de bien, un enfriamiento. Yo no sé en qué momento un ángel llamado el ángel de luz empieza a enfriarse. Empieza a ver en él ausencia de bien y hace mal, se rebela, lo mandan aquí y él mismo seduce a gente que tenía libre albedrío, Adán y Eva, que no eran como nosotros, que no habían caído. Y ahí comienza el mal de la humanidad. Ausencia de bien. No es que Dios haya creado el mal, sino que es una ausencia de algo que Dios creó bien. Aquí le resumí todo un libro sobre el mal, más o menos así. Pero, ¿quién decretó que Satanás se iba a volver malo? Dios. ¿Quién decretó que Adán y Eva iban a caer? Dios. ¿Quién decretó que Cristo iba a venir a morir y iba a ser muerto por inicuos? Dios lo decretó y en su providencia se cumplió. La providencia es el cumplimiento del decreto. ¿De acuerdo? El decreto es el capítulo 3, que ya lo vimos. Así que, resumiendo esta introducción, la divina providencia es todo lo bueno y todo lo malo que nos acontece. Dios ha predeterminado todo. ¿De acuerdo? La divina providencia. ¿Por qué? Porque para los que son de Cristo Jesús, Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28. Todas las cosas le ayudan a bien a los que son de Cristo Jesús. O sea que todo lo bueno y lo malo que te suceda y el sufrimiento en tu vida va a redundar en el que es creyente en vida eterna. Y al que no es creyente, aunque el 80% de las cosas que le pasen a él en su vida sean bonitas y buenas, él se va a perder. Aunque un hombre rico haya nacido en pañales de seda y toda su vida se haya dedicado a jugar golf y a manejar autos deportivos, todas esas cosas buenas, excelente salud hasta que se muere, todas esas cosas buenas Dios las ha predeterminado, pero si no es creyente en Cristo Jesús, todo termine mal al perderse eternamente. ¿Se entendió? Ahora, ¿sabe usted que todo lo que le puede pasar bien o mal, Dios lo ha predeterminado? Hasta el pecado que usted comete está predeterminado por Dios y usado para bien en su salvación. Cuidado con esta doctrina, porque entonces usted puede decir, Dios ha predeterminado que yo peque hoy. No.
Dios ha predeterminado que usted obedezca sus preceptos y no peque. Pero cuando usted peca, Dios lo había predeterminado. Y cuando usted no peca y resiste la tentación y no peca, Dios lo había predeterminado. Pero además, Dios no es responsable del pecado. El responsable del pecado es un agente moral que se llama ángel o hombre. O sea, los ángeles tienen voluntad y los seres humanos tienen una voluntad. Y aquí está el punto de este capítulo. Hay una soberanía de Dios en esta línea, que incluye el decreto y la providencia de Dios. ¿Está de acuerdo? Que Dios lo que ha decretado se va a cumplir. Y de este lado está la responsabilidad del hombre, que él es responsable del pecado y no Dios. Y son dos verdades que corren paralelas juntas, dos líneas paralelas juntas y nunca se entrecruzan, jamás. Pero las dos son ciertas. Cuando usted me dice, ¿cómo es que actúan estas dos? A uno de los grandes teólogos contemporáneos le preguntaron esto y él dijo, no sé, pero están en la Biblia. O sea, yo no estoy para hacer filosofía cristiana. Yo estoy para exponer lo que la Biblia dice. Ahorita se los voy a explicar. Las dos son reales. Responsabilidad humana porque Dios no creó el pecado ni lo toca. Lo permite y lo regula. Pero Él no crea el pecado. Y soberanía divina y responsabilidad humana. Dos verdades que corren paralelas y que no es posible explicarlas, pero están en la Biblia. ¿De acuerdo? Habiendo dado esta introducción, ¿sí traen la confesión de fe, hermanos, en sus manos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Levanten su confesión de fe, hermanos, en la mano. Eso, muy bien. Bueno, algunos términos técnicos, si me permiten. Inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Término técnico que se usa para hablar de la intervención de Dios en lo creado. Dios opera en cada detalle de la creación, la dirige, está cerca de todo lo creado y de sus criaturas, pues todo depende de Él. Inmanencia. Dios controla todos los átomos del universo. ¿De acuerdo? Esto no es panteísmo, que Dios es el árbol, que Dios es la piedra, que Dios es el tigre, que Dios soy yo. No, está en todas las cosas, pero no es las cosas. Dios es más que su creación. Inmanencia. Trascendencia. Dios es distinto a su creación, no es parte de ella. Él la creó, está por encima de ella, pero la sustenta y la dirige, aunque no dependa de ello. Hermanos, si un átomo del universo, que es la partícula más pequeña que conocemos, no estuviera bajo el control de Dios, sería esto un caos. Todo está bajo esa mente sublime, maravillosa, sapientísima, que es la mente de Dios. Muy bien, vamos al capítulo 5 de la Confesión de Fe, punto número 1, que dice: Dios, el buen creador de todo. Eso ya lo vimos en el tema de la creación. Dios creó todo. Es el único ser que no puede no ser. Es el único ser necesario. Sin Él no hay nada. Y Él creó todo y lo creó bien. 1:31, Génesis 1:31. O sea que como Dios es creador de todo, Él le vamos a poner un término. Él es la causa primaria de todo. Dios es la causa primaria de todo. Dios es la causa primaria de todo. Y Dios es la causa primaria de todo.
¿Cuáles son las causas secundarias? Todo lo creado. La piedra, el gato, el hombre, el mono, el agua, la sal, todo lo creado son causas secundarias. Causas secundarias y causas secundarias. Entonces ya tenemos dos grupos. La causa primaria de todo, el ser que no puede ser, no puede dejar de ser. Y las causas secundarias que somos todo lo creado. ¿De acuerdo? Entonces dice, Dios, el buen creador de todo, es la causa primaria. Ahora, Él, fíjense, en su infinito poder, lo puede todo, hermanos. Lo puede todo. Y sabiduría, sabio. No solo creó, sostiene. Para aquellos deístas que dicen que Dios creó al mundo y está ajeno a él y que el diablo está haciendo lo que quiere y hay que orar duro. Usted tiene que orar para entrar en comunión con Dios, pero no para que, Señor, ya despierta, Señor. Están matando a los cristianos en Afganistán y tú durmiendo. Oremos para mover el brazo de Dios. Dios tiene control de eso. Y cuando oremos, oremos para que se cumpla el decreto de Dios. Y a lo mejor el decreto de Dios es que no los maten. O tal vez que sí los maten. Si permitió que crucificaran a su hijo, ¿usted le va a enseñar de bien y mal? Sostiene, no solo lo crea, no está ajeno, lo sostiene todo, los átomos. O sea, uno piensa que uno está vivo porque está uno fuerte y hace un ejercicio y corre uno, se alimenta uno bien. No. El día que Dios ha determinado parar tu corazón, aunque esté sano. Hay gente que muere diariamente clínicamente sana, no enferma. Y hay enfermos que duran un montón, qué bueno, porque así Dios lo ha decretado, ¿no? Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. Dios gobierna a un criminal que ha matado a 2 niños, sí lo gobierna. Solamente usa la propia naturaleza del asesino para un fin. Bueno, ¿a poco el fin de Dios es que maten a 2 niños? No lo sé, pero yo sé que el fin va a terminar bien, que todas las cosas ayudaron a bien para que la iglesia de Cristo sea salva y lo siga amando en la eternidad. Desde la mayor, ¿qué es lo menor que conoce usted? Bueno, un día me salió caspa y me cayó un pedacito de caspa en un traje negro. Y para mí era lo más pequeño que hay. Ese pedazo de caspa su movimiento está determinado por Dios, así como la estrella más grande está determinado por Dios. Los movimientos de traslación y de rotación de la Tierra están determinados por Dios. La cantidad de sol que nos llega, en fin, el venado que pare la venada que pare un venadito. Todo. Por eso es sapientísimo. Cosas desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. La providencia está basada en el decreto de Dios. Lo que Dios decretó antes que el mundo fuera, se está llevando a cabo en el mundo, y se ha llevado a cabo en el mundo desde Adán y Eva por la providencia de Dios. Dios ve de antemano. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, por supuesto que sabía. Con el fin para el cual fueron creadas, hermano. Aquí está bueno porque un asesino, ¿para qué fue creado? Para asesinar, hermano. No caigamos en el fatalismo. Dios me hizo asesino con permiso. No, hermano, no, porque es el peligro de estas doctrinas tan bellas. ¿Y sabe para qué Dios lo hizo usted? Para que hoy estuviera usted aquí buscando su nombre, buscando adorarlo y buscando y agradecer que ya es eterno por la fe que hay en usted.
Él ha decretado y a través de su providencia se está cumpliendo. Ni antes ni después. Con el fin para el cual fueron creados, y también se habla de las piedras, de todo lo inanimado. Piedras, los ríos, ¿para qué se hicieron? El agua, ¿para qué se hizo? El fuego, ¿para qué se hizo? Todo tiene un fin. El alimento, ¿para qué se hizo? La insulina de su cuerpo, ¿para qué se hizo? La melatonina, la serotonina, la oxitocina de su cabeza, ¿para qué se hizo? Para un fin. Pero no solamente esas cosas, sino también los seres espirituales y morales, ¿para qué se hicieron? Unos para odiar a Dios y otros para amar a Dios. ¿Está claro hasta ahí, hermano? Por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia, Él lo ve todo. Presencia, decreto y providencia van juntos. Presencia, decreto y providencia van juntos. Cumplen un propósito único. ¿Cuándo fue esto? Efesios 1:11. Y el libre, Él es el único agente libre. Él es bueno. No depende de nada, ni de nadie. Y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. O sea, el decreto de Dios dado en la eternidad, nadie le aconsejó cómo hacerlo. O que haya un político influyente metió lana para que en la providencia de Dios 2000 años después quedara en un puesto político. Nadie le aconsejó nada a Dios porque Él es libre. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Todo esto para qué? Pues porque así quiso. ¿Cómo la ven? Pudo haberse quedado ahí en la eternidad antes que el mundo fuera, y este mundo no existiría en el universo y no existiría ni el sufrimiento ni el dolor de usted. Pero a Él le plació en su libre voluntad crear lo creado. ¿Y qué? Más claro no se puede. El libre e inmutable consejo de su propia voluntad para alabanza, ahí está el fin de todo, la alabanza no del hombre, de la gloria de su sabiduría de Él, poder, justicia, infinita bondad y misericordia, para alabanza de Él, por Él y para Él, no para el hombre. El hombre cree que es el centro del universo. El centro del universo no es el hombre. Algunos filósofos decían que nosotros éramos la medida de todo. No, la medida de todo es Dios, no el hombre. Y en los cultos religiosos lo que se hace es exaltar al hombre. Dios está para servir al hombre. Dios está para que usted sea consolado. Dios está para que usted, por favor, todo esto para alabanza y gloria del infinito ser que es Dios. Ahora, toda la providencia que está sucediendo acá fue decretada cuando, manos, ahí mismo en su confesión de fe, una página atrás, hermana, una página atrás, en el decreto de Dios, punto 1, capítulo 3, punto 1. Eso, hermano, muy bien. No, el punto 1, pero del capítulo 3, el decreto de Dios. Se los voy a leer, hermanos. Dios desde la eternidad, ¿sí lo tienen, verdad? Me avisan si aparece. Dios desde la eternidad, por el sapientísimo, santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado y se está cumpliendo con su providencia, en sí mismo libre e inalterablemente, todas las cosas de lo que sucede. Y uno piensa que la divina providencia es nada más lo que Dios te va a proveer económicamente. La divina providencia es todo lo bueno y lo malo, porque para ti todo lo bueno y lo malo te ayuda bien. Todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo,
Fíjese, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie pecaminoso, ni le hace violencia a la voluntad de la criatura, ¿de acuerdo? Ni le quita libertad o contingencia de las causas secundarias. Causas secundarias es todo lo creado, piedras, automóviles, motocicletas, causas secundarias, sino más bien las establece para que se cumpla su propósito. Ay, ¿por qué perdí esa pierna en una motocicleta? Había un propósito, en lo cual se manifiesta su sabiduría y disponer todas las cosas. Bueno, quise entrar así de duro, hermanos, decir, Dios ha decretado todo, bueno y malo, pero Él no es responsable del mal, ¿de acuerdo? Vayamos, por ejemplo, a un texto, Isaías 46:10. Isaías 46:10. Dice, hablando de Dios, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, punto. Yo lo dije. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y todo lo que Dios quiso lo decretó y se va a cumplir en su providencia. Pero yo quiero llevar la contraria a Dios. Yo sé que, miren, a veces uno está en su carro, digo, agarro para la derecha o agarro para la izquierda. Pero no lo hago para llegar a un lugar, sino quiero decir, si yo agarro para la derecha, las cosas van a cambiar. Porque a lo mejor me encuentro gente que no me debe haber encontrado, en fin, o una hoja me entra en el ojo, no manejo bien, voy a un oftalmólogo. Pero del otro lado, el lado izquierdo de la calle, voy a tener otras circunstancias que me van a llevar a otro tipo de situaciones. ¿Qué hago? ¿A la derecha o a la izquierda? Pero como yo no sé cuál es el decreto de Dios, agarro para la derecha. Y Dios había decretado que yo agarrara para la derecha. Cuando usted hace lo que hace, está cumpliendo lo que Dios ha decretado en la libre voluntad que tiene usted como un agente moral libre. ¿Se está entendiendo? Veamos otros versículos. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo Cristo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su óseo sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad. ¿Seguimos? Bueno, Él hace lo que quiere hacer. La cantidad de los cabellos de usted, ¿sabía que están contados? Proverbios, Mateo 10:29. Mateo 10:29. Un pajarillo que costaba medio centavo era el pajarillo más pequeño que había. Y se podía comprar por una moneda muy pequeña. Dios lo sabe todo, hermanos. No se venden dos pajarillos por un cuarto, la moneda más barata. Con todo, ni uno de ellos se muere sin que Dios lo sepa. Y si Dios conoce la cantidad de cabellos que cada ser humano tiene, ¿cómo no sabrá decretar? ¿Y cómo no sabrá ser providente para los que amó antes que el mundo fuera? Por eso, en lugar de lamentarnos, debemos orar: Señor, ayúdame a aceptar tu decreto. Ahora, esto no quiere decir que usted no acuda al médico y que no tome su medicina. Porque digo, bueno, si Dios ha decretado todo, pues entonces ¿para qué me tomo medicina? No, Dios ha usado medios, su creación,
sus causas secundarias, todo lo creado, medicinas, ¿no? ¿Correcto, mis hermanos, hasta ahí? Es que hay que ir avanzando para ir explicando, porque es complejo. Entonces, ya que terminemos, todo se va a dar cuenta que todas las cosas van cayendo. No, es duro, hermano. Punto 2. Aunque en relación a la presciencia, lo que Dios puede, presciencia es prevideo, ver de antemano un video. Aunque en relación a la presciencia, lo que Dios ha visto, recuerde que presciencia, decreto y providencia son tres cosas que están juntas: decreto, providencia y presciencia. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, ¿quién es la causa primera, hermano? Dios. Dios es el que decretó y Él es la causa primera. Y el decreto de Dios, la causa primera, coma. Todas las cosas suceden, todas, de manera que no cambian de lo que Dios ha dicho y sin fallar de lo que Dios ha dicho. De modo que nada ocurre a nadie por chiripa, azar o coincidencia, o sin su providencia. El azar no existe, hermanos. Qué coincidencia que yo estuve ahí. No, Dios había decretado que ahí ibas a estar. Han oído eso de que estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y una bala que salió de 100 metros por ahí, le pegó en el cuello y lo mató. Qué mala chiripa, qué mala suerte, hermanos. La suerte no existe para Dios. Dios había predeterminado que ese hombre terminaba ahí. Bueno, si sabe cuántos cabellos tiene y un pajarito cae, pues ¿qué no va a saber que alguien se muere? Seguimos. Nada ocurre a nadie por azar o sin la providencia. ¿De quién? Y la providencia fue decretada antes que el mundo fue. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Hermano, ¿cuáles son las causas secundarias? Dije, todo lo creado. La madera. La madera tiene características que Dios le dio, ¿cierto o no? Tiene características que Dios le dio para que en un momento dado arda. Solo un poco de calor y oxígeno. Y esa madera arde. Si usted le pone calor y oxígeno a un hielo, el hielo no arde por la naturaleza del hielo y por la naturaleza de la madera arde. O sea, Dios usa las características y naturaleza de las cosas para un fin. Dios, cuando quiere regar un campo, lo riega con agua y no con fuego, porque Dios usa las características del agua para que la tierra dé frutos y no usa el fuego. ¿Están de acuerdo ahí? Dios usa que las cosas ocurran según su naturaleza de las causas secundarias. ¿De acuerdo? Y Dios usa estas causas secundarias y su naturaleza para su propio fin. Hermanos, hablemos ahora, de las causas secundarias, ya sea necesaria. El hecho que la madera se queme, hermano, es un evento ordinario. Porque es ordinario que a la madera, si usted le pone lumbre, se queme. Porque esa causa secundaria que es la madera tiene esas características que Dios le dio
y las usa para que se queme. Pero usted no ha visto que un hielo se queme, porque el hielo no tiene características que Dios le dio para quemarse. Entonces Dios usa esas características para producir algo ordinario. ¿De acuerdo? Pero también puede usar o ir en contra de esas características o por arriba de esas características y hacer algo extraordinario que se llama milagro. Como por ejemplo, es lógico que para un leproso lleve tiempo curarse y hay que darle sulfonamidas, pero Dios no espera ese tiempo. Y usando las mismas características de cicatrización, Él le dice al leproso: sé limpio, y pasa por arriba de las características de una piel. Una piel es una causa secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la causa primaria es la soberanía de Dios, la causa secundaria. Ahorita vamos con el tema moral. Gracias, hermano, regresemos. Dice, según la naturaleza, ya sea necesaria es lo que acabo de explicar, porque es necesario y ordinario que una madera arda, y es necesario y ordinario que un hielo enfríe, ¿sí? Pero ahora cuando dice libre, ya está hablando de seres morales, de voluntad propia, o sea, de humanos y ángeles creados. Y a ellos los deja que ocupen su libre elección. Y cuando ellos ocupan su libre elección, tanto ángeles como demonios caídos, como hombres, Él no es responsable, porque ellos son seres morales y tienen una voluntad. Y Él respeta su voluntad. Pero cuando ellos hacen su voluntad, los hombres hacen el decreto, o se cumple el decreto y la providencia de Dios. No sé si me expliqué. Va de nuevo. Las causas secundarias, todo lo creado: hombre, madera, demonios, ángeles. Pero en cuanto a las cosas metálicas, la piedra sirve para construir, son cosas que Dios ha hecho, ¿no? La gravedad, la ley electromagnética, todo lo ha hecho. A veces Dios usa esos y a veces está por arriba de esos. Dice, de manera que ocurran según su naturaleza. La madera arde, de las causas secundarias. Ya sea, cuando habla libre, habla de agentes con voluntad propia, como seres humanos y ángeles, y Él respeta su decisión. Pero cuando estos seres morales actúan, están cumpliendo el decreto de Dios y están ocupando su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre después de Adán y Eva? Naturaleza caída, pecadores. O sea, Dios no tiene que obligar o influir sobre un ser humano para que peque. Solito peca por su propia naturaleza. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Aborrecido deja sin su gracia, solo recibe justicia. Judas eligió libremente. Dios respeta su voluntad de Judas. Y cuando Judas decide, o sea, Judas no es reprimido de su maldad. Pedro sí. Pedro, Dios le da gracia. Y a Judas le da justicia. Lo deja en sus propios pecados. No es que Dios lo obligue a pecar, lo seduzca y lo tiente para pecar. Simplemente lo deja en su propia naturaleza, que es caída. A Pedro no. Pedro recibe misericordia y su corazón es ablandado y se arrepiente. Son libres. Por lo tanto, Dios no es responsable del pecado, pero sí lo decreta. Ahora, junte esas dos cosas, y si yo se lo puedo explicar mejor, sería el mejor teólogo del mundo, porque no se ha podido explicar. Y yo no vine a filosofar cristianamente, yo vine a exponer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que estas dos verdades corren paralelas. ¿De acuerdo? ¿Quién endureció a Faraón?
Dios le retira su gracia, se la da a otros y el faraón no hay necesidad de apoyarlo para que peque. En su propia naturaleza todos somos pecadores y teniendo tanto poder, pues peca. Necesaria o libre contingentemente, quiere decir que algo puede pasar según su naturaleza, pero puede no pasar. Por ejemplo, está terminando la guerra contra el rey Acab y Josafat. La manera ordinaria en que sucede que una guerra se gana es peleando, ¿no? Y ganando un ejército sobre el otro. Pero aquí se gana de manera contingente, de manera no común, la guerra. Descansar un momento y de pronto en el ocio alguien tira una flecha. Y esa flecha va a caer en la hendidura de un rey, Acab, que se había disfrazado de no rey y lo mata. De manera contingente. A veces puede ser de manera ordinaria o a veces de manera no ordinaria. ¿De acuerdo? Ahora, si Dios nos quiere ayudar con nuestras enfermedades de manera ordinaria, y usted es diabético y va con el doctor y el doctor le dice, tiene que usted inyectarse insulina porque ya la otra no le hace la tomada. Y no dice, no, yo soy una mujer de fe y decreto que no necesito medicina por fe. Si Dios me va a salvar, que me componga mi páncreas bien bonito, derechito, rosado y que produzca buena insulina, porque yo sí soy de fe. Dios está mandando medios ordinarios para que tú te restablezcas, pero tú quieres forzosamente un medio extraordinario. No es que Dios no pueda, sí puede, pero Él dice cómo, cuándo y dónde, y no tú con tu fe. ¿Se está entendiendo? Te estás ahogando. No, yo le pido a Dios que vengan ángeles a salvarme. Ya pasó un barco, dos que quieren llevarte, que Dios ha provisto de manera ordinaria, pero tú quieres de manera extraordinaria que ángeles vengan por ti y te lleven. Pues ahí te vas a ahogar. Lo volvemos a leer ahora para que a ver si se entendió. Dice, aunque en relación con la presciencia, decreto y providencia, y el decreto de Dios, la causa primera, ¿quién es la causa primera? Dios. Todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de lo creado. ¿Sí? El ser humano malvado y todo esto. Él fue creado bueno, como Adán y Eva. Ocurran según la naturaleza de las cosas creadas, ya sea necesaria, respetando sus características que Dios le dio, como la madera, el hielo, libre, agentes morales, hombres que pueden pecar o no, o ángeles, o contingentemente que algo puede pasar o no puede pasar. ¿De acuerdo? Vamos al tercer y último punto, que es pequeño, es poco. El tema extraordinario, o sea, milagros. Cuando Dios no actúa de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria. Bueno, hermanos, en tema de milagros, ¿no? Donde Dios no sigue un orden. La concepción de María no fue entre un hombre y una mujer, fue la concepción a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Abraham, 100 años. Sara, 90. ¿Cómo están esos cuerpos? Y la matriz reverdeció. Los ovarios volvieron a producir estrógeno. Y todo se puso re bonito de tal manera que hubo poder anidado un bebé ahí. Es algo extraordinario, es un milagro. ¿Qué más? Daniel y en el horno. ¿Se acuerdan? Ay, Dios actúa en contra de la naturaleza del fuego. No solo sobre de ella, sino en contra. Y Daniel no se quemó. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eliseo y el hacha. Eliseo va a cortar leña o árboles con uno de sus profetas que estaban en la escuela de profetas. Está cortando y pum, sale volando esa cosa de metal del hacha. Y entonces una cosa de esas era muy cara.
¡Ay! Y es carísima. Entonces Eliseo dice, ¿dónde se cayó la cabeza de ahí? Entonces agarra un palo, lo avienta y el fierro sube. Ahí está Dios actuando en contra de las naturalezas ordinarias, de las cosas creadas, de las cosas secundarias. ¿De acuerdo? El campo de Booz. ¿Se acuerdan de esta Ruth Noemí? Como Ruth fue a cegar, habiendo tantos campos, fue a cegar al campo de su hermanastro. En su providencia Dios ordena todo, hermanos. Hermanos, el pecado que cometimos antes de ser cristianos y el pecado que cometemos ahora siendo cristianos, ¿Dios lo ha decretado? ¿Vamos a pecar entonces porque Dios lo decretó? Sería fatalismo. Dios pone sus preceptos para que los sigues. Cuando obedeces, Dios lo ha decretado, y cuando desobedeces, Dios lo ha decretado. Vamos al punto 3 entonces, dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios los medios creados, las cosas secundarias, esos son los medios. Cuando te dice mediato, es que se van a usar medios para hacer algunas cosas, ¿no? Hazlo de manera mediata, es conforme es. Pero cuando dice hazlo de inmediato, es no observe los medios, ya lo quiero. Es sin usar medios. Inmediato es sin usar medios. Mediato, inmediato. Mediato es usando medios e inmediato sin usar medios. Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. O sea, cosas creadas, cosas secundarias. ¿De acuerdo? Alguien toma su pastilla para estar sano y todo eso. Sin embargo, Dios tiene la libertad de obrar sin los medios o las cosas creadas. ¿De acuerdo? Milagros. Pero puede obrar sin ellos y por encima de ellos, por la concepción de María. Contra ellos, el fuego, hubo un contrafuego para que no quemara a Daniel en el horno de fuego. Usa por encima de ellos, contra ellos, según le plazca. O sea que Dios puede hacer los milagros según le plazca, pero tú no puedes obligar a Dios que te haga un milagro cuando te está dando los medios ordinarios y le estás exigiendo medios extraordinarios como un milagro. Es que Dios puede. Yo no dudo que Dios puede todo, sino que veo que tú quieres obligar a Dios a que sea en la forma en que tú crees y quieres. Y eso es muy delicado. Bueno, tiempo. Algunos apuntes finales, hermano. ¿Les parece? Estamos terminando. Algunas observaciones finales que se me pudieron haber escapado. Romanos 8:28, para consolarla un poco, hermano. Y todas las cosas que suceden, usted tiene que obedecer, usted tiene que portarse bien, usted tiene que trabajar, tiene que ser honrado, tiene que seguir todos los mandamientos que Dios ha dado para que el decreto de Dios se cumpla. De todos modos se cumple por su providencia y por las cosas secundarias. Ay, hermano, creo que Dios decretó que hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy al culto. Creo que eso sí está decretado, porque no quiero. ¿Qué dice el mandamiento? Que debes observar el día de reposo con el Señor en comunión. Ese es el mandamiento. Y Dios decreta y quisiera que tú hicieras sus mandamientos. Pero como eres libre, tú puedes hacer y decir si vienes o no. Pero el decreto está ahí. Romanos 8:28 dice así:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ya han sido decretadas por Dios, buenas o malas, enfermedades, resquebrajos económicos, pérdida de un ser querido. ¿Cómo te repones de la pérdida de un ser querido? Solo aceptando que Dios lo decretó. Es que yo, por tonto que no fui a verlo, y yo no puedo quitarme ese dolor porque creo que por mí se murió. ¿Han oído eso? Que gente toma una culpa, que dice, no, si yo hubiera estado ahí para consolarlo, no se hubiera muerto, y entonces yo por eso no soy feliz, y esas cosas. Bueno, ya que conoces la fe de Dios, hermano, esto es para creyentes, ¿no? Porque si le dices a alguien que su hijo ha muerto esa noche que está velando, o sea, sería una gran, cuando no es creyente. Cuando es creyente debe entender que todas las cosas ayudan a bien. Esto es para creyentes, a los cuales todo, aun la muerte de un ser querido, le va a ayudar para. Y a un no creyente, aunque tenga una vida llena de salud, solo días de golf, solo carros deportivos, solo riqueza y belleza, al terminar le va a ir mal. Ahora, hay gente que tiene todo y además conoce a Dios. Bueno, sí hay. Y hay gente que no tiene nada y no conoce a Dios. O sea, no estoy polarizando, pero digo, si tú crees que la providencia de Dios es que tengas dinero y éxito, es un error. Es que Dios quiere que yo sea rico. ¿Dónde dice eso? Dios quiere que le ames, le conozcas a través de la Escritura, te sujetes a Él. Y si hay cosas que no esperabas en la vida, entiendas que hay un decreto de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando tú entiendes el decreto, la providencia y la presencia de Dios? Pasan tres cosas que son con las cuales voy a terminar. Primero, la ansiedad y las quejas respecto a la vida disminuyen notablemente. Porque si eres un verdadero creyente, sabes que lo bueno y lo malo es providencia de Dios. Y entonces dice, Señor, sea tu nombre glorificado. Te va a evitar también esta doctrina, el fatalismo paralizante. Como Dios ya lo decretó, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, porque así lo decretó Dios. No. Y también que entiendas que Dios usa medios ordinarios, como la medicina, el que te ejercites y todo esto para estar sano. Y no solamente decretando estar sano. Finalizamos diciendo, Dios ha decretado todo para su propia gloria. Dios no es responsable del pecado. Dios permite y regula el pecado, no lo genera, no lo crea, ni influye para que alguien peque. Dios deja al hombre pecador en su pecado para que él endurezca más su propio corazón. Ese hombre recibirá justicia. Y hay ciertos hombres que él predestinó, conoció, santificó y glorificó, a los cuales les da gloria, les da misericordia, y esa gente se va a salvar aunque tenga pesares en su vida. Es así como entendemos el decreto de Dios. Dios lo ha predeterminado todo. Usted que es creyente, obedezca al Señor, porque así Dios lo ha decretado. Cuando reciba usted cosas hermosas de Dios y agradables, dele gracias a Dios. Pero también cuando reciba problemas, enfermedades, también dele gracias a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Aún su enfermedad ha sido decretada. Aún el día de su muerte ha sido decretado. De todos modos, use el cinturón de seguridad, cuídese. Pero el decreto de Dios ya está dado.
Gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos entender que Dios ha decretado todo y Dios no es pecador, Dios es la causa primaria de todo. Confiemos en el Señor, en su decreto, providencia y presencia, y descansemos un poco de todo este acontecer de nuestra vida. Porque como Job dijo, el hombre nace para el sufrimiento. Todos sufrimos de una u otra forma, ricos, pobres, no lo dicen, pero todos sufrimos, porque para eso nacimos, para el sufrimiento. Pero nosotros que sabemos que todo ha sido decretado, que ni un pajarillo cae, que ni un cabello está descontado, decimos gloria a Dios, Señor. Que se haga tu preciosa voluntad y seamos felices. Póngase de pie. El decreto de Dios, hermano, y la responsabilidad humana son dos verdades que son inexplicables. No soy capaz y no creo que haya hombre capaz de definirlos bien, pero están en la Biblia. Ame al Señor, porque no es casualidad que usted esté escuchando estas palabras. Son las que Dios ha decretado. Esta reunión estaba decretada, todo. Así que vivamos felices. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío. Gracias por darnos esta confianza que todo, Satanás no está en el control del mundo. Satanás es una causa secundaria que usted a veces ocupa, usa. Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falte. Satanás es una cosa secundaria, tú eres la cosa primaria. Y no creemos ese deísmo absurdo que Dios solo nos ve desde arriba, aventándonos ánimos, porque Satanás está haciendo lo que quiere aquí. No, sabemos que todo, absolutamente todo está controlado por ti, en tu decreto, tu providencia y tu presencia. Gracias por enseñarnos esta mañana esto. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo, hermanos, veremos los 4 puntos que nos faltan sobre la providencia de Dios que está basada en el decreto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, el próximo domingo todos con su confesión de fe de Londres, confesión de fe bautista, veremos el punto 4 al 7 de la divina providencia. Estudien, por favor, para recibir sabiduría de lo alto. Nos estaremos viendo el próximo domingo, los hermanos que nos ven por internet. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.